Normalmente, cuando alguien pasea por una gran metrópolis moderna, hay una especie de expectativa de pura superficie. O sea, quien viaja a una ciudad así ve rascacielos de cristal impecables, asfalto perfecto, luces de neón que parpadean sin parar. Totalmente sí. Es como una fachada, ¿no? Exacto. Todo parece diseñado casi como una máquina para ocultar el trauma de lo que había antes. Se asume que el urbanismo contemporáneo consiste en construir hacia arriba y, bueno, olvidar por completo lo que queda abajo. Claro, es una visión superlineal del progreso. Las ciudades modernas son unas maestras absolutas del camuflaje. A ver, enterramos las cicatrices del pasado bajo capas y capas de hormigón. Como sociedad nos gusta que el espacio sea funcional, limpio. Muy categorizable todo, sí. Lo histórico aquí, lo moderno allá. Eso es. Pero claro, luego uno se adentra en el tejido histórico de una ciudad como Osaka, en Japón, y de repente esa fachada prístina se agrieta por todas partes. Madre mía, ya te digo que se agrieta. Nos encontramos con un paisaje urbano que es, francamente turbio, complejo y fascinante. Y por eso, nuestra inmersión profunda de hoy nos va a proporcionar unas gafas de visión de rayos X para ver el verdadero ADN de esta ciudad. Me encanta esa analogía de los rayos X. Es que hace falta, fíjate. Tenemos sobre la mesa un documento académico espectacular, titulado Estudio Histórico de la Red Espiritual de Osaka. Y lo que plantea cambia los esquemas por completo. Totalmente. Nos muestra que esta urbe no es solo la capital gastronómica o comercial que el turismo consume hoy a lo loco. Para nada. Lo que este estudio revela con un nivel de detalle increíble es cómo Osaka construyó durante siglos una intrincada red espiritual conectada a lo largo de una barrera geográfica natural que es la meseta de Uemachi. La meseta de Uemachi, exacto. Sí, y en nuestro análisis a fondo de hoy vamos a explorar 5 episodios históricos cruciales, junto con el gran nodo central que los une, para entender algo que es clave. El que exactamente. Pues que la religión aquí no era simplemente una cuestión de fe abstracta o, no sé, de rezar por la paz. O sea, era una herramienta visceral de supervivencia política, económica y social. Entender esto cambia por completo la forma de visitar la ciudad. Vale, pues vamos a desgranar esto paso a paso. A ver, para entender una ciudad portuaria histórica, la lógica nos dice que hay que empezar por su puerta al mar. Lógico, sí. Así que nuestro primer destino es el imponente santuario Sumiyoshi Taisha. Hoy en día, cualquier guía turística lo presenta como el hogar sereno de los dioses protectores de la navegación, la poesía, Un lugar súper tranquilo, claro. un sitio para pasear. Pero la investigación nos dice que hubo un momento en que ese lugar de Pacífico no tenía absolutamente nada, ¿verdad? Nada, pero nada de nada. Si retrocedemos al siglo XIV, al periodo de las Cortes del Norte y del Sur, hay que entender que Japón no era un país unificado. O sea, un caos total. Un caos absoluto. Estaban en plena guerra civil feroz. Literalmente había 2 emperadores rivales reclamando el trono. Y aquí es donde entra en escena el clan Sumori. El clan Sumori. Exacto, la poderosa familia de sacerdotes a cargo de Sumiyoshi Taisha. Pero ojo, que nadie se los imagine como un grupo de clérigos aislados rezando. Eran una fuerza naval y política formidable. Ostras, fuerza naval. O sea, unos sacerdotes comandando barcos. Tal cual. Controlaban el acceso a la bahía de Osaka y, por extensión, las rutas marítimas superlucrativas hacia China y Corea. En el año 1352, la situación militar era tan crítica que el emperador Go-Murakami, que era de la Corte del Sur, tomó una decisión muy radical. ¿Qué hizo? Trasladó su gobierno directamente al santuario. Espera, frena un momento. Esto hay que asimilarlo bien. Estamos hablando de un recinto de sacerdotes sintoístas. ¿Cómo pasa un líder espiritual a comandar una flota de guerra y a alojar a un emperador sin que el gobierno rival lo aniquile? Ya, suela de locos. Es que es como si de repente, no sé, el Vaticano albergara una flota naval de combate y funcionara como el Pentágono para un gobierno en el exilio. Fíjate que es una analogía sorprendentemente precisa. Como historiadora te digo que el mecanismo funcionaba precisamente por esa dualidad divino-militar. Ah, claro, la mezcla perfecta.
Exacto. El sacerdote principal, en ese momento, Tsumori Kuninatsu, cedió su propia residencia dentro del recinto para crear el Sumiyoshi Angu, ¿Y eso qué es exactamente? un palacio imperial temporal. Durante una década entera, este recinto religioso funcionó como el centro de mando y de inteligencia que mantenía a flote a la corte del sur. ¡Qué fuerte! Al vincular el poder militar con la autoridad de los dioses del mar, los Tsummori otorgaron a sus flotas un aura de invencibilidad sagrada. Atacarlos no era un simple acto de guerra, era un sacrilegio absoluto. Jolines, qué jugada más inteligente. Y para quien visite Osaka hoy, la gran atracción suele ser quedarse mirando el famoso puente rojo, el Sorihashi. Sí, el típico de las fotos. Eso es. Pero si nos ponemos estas gafas de rayos X históricas, hay que buscar otra cosa. El detalle histórico fascinante está al sur del recinto principal, en las ruinas de ese Sumiyoshi Angu. Totalmente. Es un rincón que mucha gente pasa por alto. Hoy es solo un césped silencioso con un monolito de piedra, pero pisar esa hierba es pisar el epicentro de una resistencia militar brutal. Y bueno, hay otro detalle increíble en la propia estructura del lugar. Sí, el diseño arquitectónico es alucinante. Si uno observa los 4 pabellones principales, se da cuenta de que miran directamente hacia el oeste, o sea, hacia el océano. No están puestos al azar. ¿Qué va? Imitan la antigua formación en línea de una flota naval avanzando por el mar. Es la materialización física de un orden marítimo, pero impreso en madera y bermellón. Madre mía, es que tiene tela. Bueno, ese poder naval podía defenderles de amenazas externas en una guerra, pero ¿qué ocurre cuando el asedio no viene de un ejército enemigo, sino de tu propio gobierno que te ahoga económicamente? Uf, esa es otra historia completamente distinta. Claro, requiere otro tipo de santuario, y esto nos lleva hacia el interior de la ciudad, avanzamos un poco en el tiempo, hasta el periodo Edo, para hablar del santuario Osaka Tenmangu. El periodo Edo, sí. Hay que ponerse en contexto. Bajo el control del shogunato Tokugawa había paz, pero también un sistema de clases sociales extremadamente rígido. El Shinoko-sho. Muy jerárquico todo. Exacto. Los samuráis estaban en la cima, luego campesinos y artesanos, y en el fondo del barril, Los mercaderes. los que tenían el dinero. Ahí está la ironía. La filosofía confuciana dictaba que, como no producían nada y solo movían bienes, eran parásitos sociales. Pero Osaka era la cocina de Japón. Los mercaderes tenían una riqueza inmensa, pero cero estatus político. O sea, una olla a presión de manual. Tienes el dinero que mueve todo el país, pero te tratan como a un ciudadano de 4ª categoría. Tal cual. Y obviamente no se quedaron de brazos cruzados. En 1724 fundaron la Academia Cívica Kaito-Kudo, justo al lado del santuario Tenmangu. Crearon su propio ecosistema. Eso es. Financiaron su propia red intelectual, fusionando erudición con una ética comercial que, bueno, dignificaba su trabajo. Pero la verdadera prueba de fuego llegó un siglo después, en 1837. Ah, el infame levantamiento de Oshio-e Hachiro. Exactamente. Oshio era un antiguo oficial de policía y un erudito muy respetado. Japón sufría una hambruna devastadora, la gente moría en las calles de Osaka y los burócratas corruptos acaparaban el arroz. Lo de siempre, vamos. Pues sí. Oshio no pudo soportarlo. Vendió sus libros para comprar armas y lideró una rebelión armada. La insurrección fue aplastada súper rápido, pero en el caos se desató un incendio monumental. Que arrasó con media ciudad, ¿no? Redujo a cenizas una 1/5 parte de Osaka, incluyendo gran parte del santuario Tenmangu, que era el corazón espiritual de los mercaderes, agrupados en la asociación del Tenmagumi. Y aquí es donde la historia da un giro espectacular, en el documento. Porque la reconstrucción de ese templo no fue solo un acto de devoción religiosa, en plan, venga, vamos a rezar. Para nada. Fue una demostración de fuerza en toda regla. No pidieron ni un solo céntimo de ayuda al gobierno. El Tenmagumi reconstruyó su enorme santuario utilizando su propia red de donaciones. O sea, fue como una campaña de crowdfunding masiva, pero en el siglo XIX, Exacto. Una financiación colectiva brutal. para flexionar músculo financiero frente a un gobierno que los oprimía. Demostraron que tenían la pasta y la organización para sostener su propio mundo. Vamos, que la ciudad era suya. Fue una declaración de independencia cívica no declarada. Y lo mejor es que dejaron pruebas físicas de ello.
Sí, y para quien explora esta zona en la actualidad, hay que ir más allá de comprar el típico amuleto, ¿no? El monumento a la Academia Kaito-Kudo está cerca, pero dentro del propio Tenmangu, el recibo físico de esto son las linternas de piedra. Esas linternas son la clave. Si uno se acerca, ve que están grabadas con los nombres de gremios comerciales y empresas de la época. Es la prueba tangible de ese poder, ahí, grabada en piedra. Es alucinante. Pero claro, los mercaderes ricos podían permitirse reconstruir sus templos. Esto nos plantea una cuestión mucho más oscura en la investigación. A ver, ¿Cómo gestiona una ciudad a quienes no tienen un duro? Porque mientras el centro brillaba con el oro, Osaka también generaba espacios de exclusión absoluta. Y esto nos lleva a la zona de Senichimae y al templo Hoenji. jolines, Hoenji. Hoy en día, pasear por el distrito de Namba es sumergirse en el centro del entretenimiento. Luces, restaurantes, un jaleo tremendo. Cuesta creer que en el periodo Edo esto fuera literalmente el margen del mundo. Era el más allá físico y espiritual, sí. Senichimae albergaba un enorme cementerio público y el campo de ejecuciones de la ciudad. Qué mal rollo, ostras. Era un espacio liminal total. Ahí terminaban criminales decapitados, marginados sociales, prostitutas sin recursos y víctimas de desastres que nadie reclamaba. El templo Hozenji se fundó en esa frontera para ofrecer oraciones ininterrumpidas por estas almas anónimas. Como un filtro espiritual para purificar la zona más chunga de la ciudad. Exactamente. Y la historia da un salto tremendo y muy trágico, hasta 1945. Los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial arrasan Osaka. Todo reducido a escombros. Un desierto de cenizas. Pero milagrosamente, entre la ruina del recinto de Hozenji sobrevive una figura de piedra, la estatua de la deidad Fudomyo. Y aquí viene el detalle del agua, ¿verdad? Porque en la posguerra, claro, el hambre era absoluta. La gente acudía a rezar, pero no tenían arroz ni sake para ofrecer a la estatua. Nada, ni un grano. Y ese vacío material provocó un ritual nuevo. Alguien, por pura desesperación, cogió un cazo y le arrojó agua pura a la estatua. Qué fuerte. Hay que entender que el Fudomyo es una deidad feroz rodeada de llamas. Así que arrojarle agua fue un acto supercatártico, de calmar la ira, de apagar los fuegos de la guerra en una ciudad calcinada. Es que es una maravilla. Un acto nacido de la pobreza más absoluta convertido en un ritual precioso. Y se corrió la voz rapidísimo. Sí, sobre todo entre la gente del entretenimiento, de los callejones cercanos. Actores, geishas, gente que vivía en la cuerda floja económica de la posguerra. Iban a compartir sus penas. Eso es. Hoy se la conoce como Mizukake Fudo, el fudo salpicado de agua. Es escalofriante de verdad. Porque a día de hoy, quien visita esa estatua no ve la piedra. Parece una criatura viva, verde y esponjosa. Está cubierta de una capa de musgo espectacular. Tan gruesa que no se le ven los rasgos. Y claro, cada milímetro de ese musgo es literalmente el peso físico del tiempo y la esperanza de la gente obrera. Un registro botánico de décadas de rezos. Y una resistencia que trasciende lo espiritual. Las autoridades y promotores han intentado limpiar y expropiar esa zona 1000 veces, pero la comunidad protegió los callejones de Hozenji con uñas y dientes. Por eso el callejón Hozenji Yokocho es visita obligada. Adoquines, izakayas, un oasis de resistencia obrera en medio del neón ensordecedor de Namba. Totalmente. Y fíjate, si conectamos esta idea de acoger a los marginados con la llegada de la modernidad, llegamos a una crisis demográfica bestial, porque ¿cómo gestiona una metrópolis que se industrializa rapidísimo a sus muertos cuando no tienen dinero ni familia en la ciudad? El templo Isshinji. Este templo da una de las respuestas sociológicas más radicales de la historia, según nuestra fuente, y eso que ya tenía currículum, porque en 1614 fue el cuartel general de Tokugawa Ieyasu. Casi nada. Pero su revolución real fue en 1887, tras la restauración Meiji. Claro, hay que entender que supuso a la restauración Meiji. Japón se abre a Occidente, industrialización salvaje, cientos de miles de trabajadores dejan el campo y emigran a Osaka. Pero al hacer esto, rompían con el sistema Danka. Espera, ¿cómo funcionaba exactamente ese sistema Danka? O sea, no era solo ir a rezar, no. No, era un sistema de registro estatal muy estricto. Cada familia estaba registrada en un templo budista local. El templo era como el ayuntamiento, emitía certificados de nacimiento, bodas y gestionaba la tumba familiar. Ah, vale, un control total. Exacto.
Al emigrar, estos trabajadores perdían ese vínculo. Y de repente, Osaka se llenó de personas que, al morir, no tenían a nadie. Se enfrentaban al mayor terror teológico posible. Convertirse en muertos sin vínculos, almas errantes. O sea, la fobia a morir solo y ser olvidado en una gran ciudad es un miedo súper universal, incluso hoy. Completamente, pues ante este pánico, Shinji toma una decisión loquísima. Deciden recoger los restos triturados de miles de estas personas, sin importar su clase social, mezclarlos con resina y moldear estatuas de Buda. Los famosos Okochubutsu, los budas de hueso. Eso es. Crearon la primera estatua aglutinando restos de 50.000 personas y lo siguen haciendo cada 10 años. Desde el punto de vista religioso es una revolución. Alguien que murió solo en los márgenes pasa a ser parte de la deidad misma, venerado por millones. Es que destruye cualquier jerarquía. O sea, en la muerte, las cenizas del magnate rico y las del estibador más pobre se mezclan físicamente en el mismo monumento. Es el igualador social definitivo. Rompe con la idea de que el respeto eterno es solo para quien puede pagarse una tumba lujosa. Y Shinji se convirtió en el hogar espiritual de la clase trabajadora. Y quien se acerque hoy a Isshinji se lleva una sorpresa visual tremenda, porque el pabellón de los budas de hueso es conmovedor, te deja sin palabras. Pero la puerta principal en la calle parece de ciencia ficción. Es súper moderna, sí. Pilares de acero y hormigón, esculturas vanguardistas. Es un reflejo perfecto de esa mentalidad de innovación social. No hay madera antigua ahí. Es que es un templo que siempre ha mirado al futuro. Y hablando de mirar al futuro y adaptarse, si Shinji se adaptó a la demografía, el santuario Namba Yasaka nos muestra cómo una comunidad reescribe su mitología desde cero para sobrevivir a la censura política. Buah, Namba Yasaka. Posiblemente el santuario que más viral se hace en redes hoy en día, porque tiene un pabellón gigante que es una cabeza de león rugiendo. Enorme, sí. Gigante. Pero lo que las fotos no cuentan es que este lugar era el epicentro del culto a Gozu Tenno, una deidad vinculada a las plagas y epidemias. En el Japón premoderno, Gozu Tenno era muy ambivalente. Traía las pandemias, pero si lo apaciguabas, te protegía de ellas. En un mundo sin antibióticos, aplacarlo era cuestión de vida o muerte. Lógico. Pero entonces llega la era Meiji y el gobierno ordena la separación estricta entre sintoísmo y budismo, el Shinbutsu Bunri. ¿Y por qué haría el gobierno algo así? Parece meterse donde no les llaman. Era pura construcción del Estado moderno. Yo, como investigadora, lo veo claro. Querían unificar el país en torno al emperador. Como él desciende de dioses sintoístas, elevaron el sintoísmo a religión de Estado pura. Y claro, el budismo molestaba. El budismo se veía como influencia extranjera. Y deidades sincréticas como Gozu Tenno fueron declaradas heréticas e ilegales de la noche a la mañana. Ostras, de repente la comunidad no puede adorar al dios que lleva siglos protegiéndolo psicológicamente. Pero la solución que encuentran es brillante. Básicamente disfrazaron a su dios. Exacto. Le hicieron un rebranding total. Un rebranding corporativo de manual. Le cambiaron el nombre en los registros a Susanoo, un dios sintoísta muy ortodoxo que mató a la serpiente de 8 cabezas, Yamata no Orochi. Y con el cambio de nombre justificaron el antiguo ritual de la cuerda. Dijeron a las autoridades, no estamos haciendo adivinación ilegal. Esta cuerda representa a la serpiente enemiga y al tirar de ella estamos representando a Susanoo, aniquilando al mal. Es una jugada maestra. Cambiaron la excusa burocrática para el gobierno, pero mantuvieron la práctica física y catártica para la gente del barrio. Una resiliencia comunitaria brutal. De hecho, ese ritual, el Tsunaiki Shinji, sobrevivió y fue el primer bien cultural inmaterial protegido por Osaka. ¡Qué maravilla! Y el detalle para quien vaya es fijarse, aparte de la tremenda cabeza de león de 1974, en la propia cuerda. Ver ese objeto con 8 cabezas es ver un monumento al ingenio humano para burlar la censura. Sin duda. Y si conectamos todas estas piezas con el panorama general, estos hilos no operan en el vacío. El poder naval en Sumiyoshi, la rebeldía intelectual en Tenmangu, el consuelo en Hosenji, la igualdad en Isshinji y la adaptación en Namba Yasaka. Todos tienen un centro gravitacional. Exacto. Ese nodo central es el inmenso templo Shitennoji. Shitennoji, el gran integrador de la ciudad, situado en el centro de la meseta de Uemachi, construido originalmente en el 593. Se dice pronto, ¿eh? Ya ves, pero el análisis histórico nos lleva a 1294, con un monje visionario, Ninsho. Lo que hizo Ninsho
transformó Osaka para siempre. Sustituyó el viejo torii de madera en la puerta oeste por un masivo torii de piedra. Y declaró que marcaba la puerta oriental a la tierra pura, al paraíso. Pero a ver, hay una contradicción aquí. Un torii es sintoísta, ¿no? Y Shitennoji es budista. Es como una aduana espiritual universal. Daba igual tu religión, todos convergían ahí. Esa es la magia. Ninso instituyó el Nisokan, donde multitudes se reunían en esa puerta al atardecer para meditar viendo el sol hundirse en la bahía de Osaka. Qué imagen tan potente. Sí, pero su genialidad fue ir más allá del misticismo. Entendió que el paraíso empieza mitigando el infierno en la tierra. Integró la acción social directa con la religión. Ahí es donde montó las instalaciones de bienestar, ¿no? Justo ahí, construyó asilos, dispensarios médicos y refugios para leprosos, marginados, los más repudiados. Convirtió el punto más alto de la ciudad en el centro de asistencia material. Y las pruebas físicas de esta devoción te ponen la piel de gallina. Al investigar las antiguas estatuas, encontraron miles de paquetes de papel. Sí, con restos humanos. Uñas, cabello, cenizas. La gente común necesitaba dejar una parte biológica de sí mismos en esa puerta de piedra frente al ocaso. El peaje para el consuelo eterno. Shitennoyoji era el embudo psicológico de toda la red. Daba igual si eras rico o pobre, ese horizonte rojo unificaba a todos, y ese colosal torii sigue hoy erguido en pleno asfalto. Otro detalle imperdible allí es el Kameido, un pequeño pabellón donde la gente aún hace ofrendas de agua para sus antepasados. Repite el patrón de Hozenji, purificación con agua. Todo está súper conectado. Completamente. Si conectamos esto con el panorama general de hoy, la conclusión del mundo académico es rotunda. Osaka nos demuestra que una ciudad no es solo un motor económico. Es mucho más. Es un organismo diseñado instintivamente para gestionar el trauma colectivo. Usa el agua, su topografía, democratiza el consuelo y muta sus mitos para sobrevivir a crisis o pandemias. Y comprender este mecanismo nos lleva a una reflexión profunda para cerrar el análisis de hoy. Hemos visto cómo estos 5 lugares funcionaron durante siglos como amortiguadores de las ansiedades de su época. Totalmente. Absorbieron miedos tremendos. Guerras, industrialización, hambre, la soledad urbana. La pregunta que queda flotando es, si miramos nuestras metrópolis actuales de asfalto y pantallas, ¿cuáles son los espacios físicos que están asumiendo ese rol hoy? Es una gran pregunta. ¿Dónde están los lugares que absorben silenciosamente nuestras ansiedades en el siglo XXI? ¿Y qué extrañas conclusiones sacará un historiador cuando excave eso dentro de 1000 años? Ostras, es para darle una vuelta la próxima vez que caminemos apresurados por la calle.